Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de la segunda ola nada está dicho. El expresidente Martín Vizcarra una vez más distrae y enturbia un momento crítico que vive el país. Se ha conocido que a inicios de octubre el señor Vizcarra recibió la vacuna de Sinopharm. Datos sueltos sugieren que tanto él como su esposa fueron inoculados en Palacio de Gobierno. Hoy el periodista Óscar Quispe de Perú 21, quien nos acompañará más adelante, reporta, citando fuentes de primera mano, que el presidente sabía que lo que se le iba a poner no era placebo, sino la vacuna que se había reservado para los médicos que iban a monitorear el ensayo clínico. Sostiene la fuente de Perú 21 que pidió mantener la reserva de su identidad. No hay documentos que sustenten un ensayo clínico porque Vizcarra no se sometió a este. No sé por qué ha dicho que participó en un ensayo, señala la misma fuente de Perú 21. Quien les habla ha conversado esta noche y por teléfono con el doctor Germán Málaga. Y nos ha confirmado que en efecto fue a Palacio de Gobierno convocado por el expresidente Martín Vizcarra. Citando sus palabras, lo que nos dijo fue: era el presidente, tenía que ir, me citó. Esto coincide con la versión que publica hoy Perú 21. Una fuente del Centro de Investigación revela que el entonces presidente pidió expresamente la vacuna y esta se le puso de forma aparentemente irregular en Palacio de Gobierno. Cuando le pregunté personalmente en esta llamada telefónica que le hice, invitándole al programa, excusándose en no poder asistir virtualmente, lo que nos dijo fue que preferiría no contestar a nuestra pregunta basándose en el principio de confidencialidad que tiene un ensayo clínico de estas características. Martín Vizcarra, por su lado, confirmó hoy en una conferencia de prensa que la segunda dosis del ensayo de la fase 3 de Sinopharm la recibió a finales de octubre. Él dice que estuvo en el ensayo. Ojo ahí. Y confirmó Vizcarra que su esposa, Maribel Díaz, también fue voluntaria de los ensayos. En la llamada de esta noche con el doctor Málaga le hicimos también esta consulta y él insistió en no responder por la misma razón sostenida en la confidencialidad o basada en la confidencialidad. Así las cosas, la ministra de Salud, Pilar Macetti, esta noche ante el Congreso, dijo, y cito: el señor Martín Vizcarra no se encuentra en la lista de beneficiarios del proceso de vacunación. Todo pinta aún muy raro, ¿no? Porque Vizcarra se tomó hoy en vivo una prueba de anticuerpos en las que el IgG y el IgM le salen negativo. O sea, en su sangre no habrían anticuerpos contra el coronavirus. Ahora, si el expresidente no fue uno de los 12.000 voluntarios, ¿se aprovechó de su cargo para pedir expresamente que se le coloque la dosis de Sinopharm a él y a su esposa? Todo apunta a que sí. Pero de ahí a que el Congreso invite al Pleno a 3 ministros de este gobierno para que expliquen algo que tiene que ver con el gobierno de Vizcarra en plena segunda ola, anticipa una irritante y majadera irresponsabilidad. Cuando no hay oxígeno, cuando no hay camas UCI, cuando la gente se sigue muriendo. No nos olvidemos de eso. Más aún cuando hoy el congresista fujimorista Napoleón Vigo, para rayar en la irresponsabilidad escrita, afirmó, y cito: hemos visto que el presidente Sagasti se ha vacunado. ¿Por qué no nosotros, congresistas parlamentarios, que estamos también en la primera línea? Se preguntó el congresista Napoleón, que más parece estar en la primera línea de un Waterloo parlamentario ante esta pandemia atroz y que este Congreso insiste en enfrentar sin éxito. Tal ha sido este Waterloo que el congresista Napoleón tuvo luego que disculparse. Muy bien, así las cosas. Vamos a conversar con el periodista Óscar Quispe, con 2 congresistas, una de ellas Rocío Silva Santisteban, que ha tenido espadachines verbales, escaramuzas con otros congresistas, como Manuel Merino de Lama, por ejemplo, que insistió que el gabinete de la señora Bermúdez responda por
cuestiones ocurridas en el gobierno de Vizcarra, con todo lo dicho y sabido, ¿verdad? Es decir, las cosas en su real dimensión, las cosas en su justa medida. ¿Lo de Vizcarra es reprochable? Sí. Entonces, no voten por Vizcarra. Se acabó. Pero entretener al gobierno que está enfrentando con todos nosotros una segunda ola en un proceso de vacunación que lleva hasta el momento 31.496 vacunados y vacunadas, ¿en serio? Vamos a conversar en primer lugar con la doctora Patricia García, exministra de Salud. Nuestro tema inicial, doctora García, el tema que teníamos en pauta, evidentemente es el del proceso de vacunación, más aún cuando estamos ya por recibir, ¿verdad? El avión debe aterrizar esta semana en Lima con las 700.000 dosis de Sinopharm, que sin duda es una buena noticia, pero esto nuevamente nos ensombrece, ¿no es verdad? Yo le quería preguntar, con las buenas noches debidas, ¿cómo se realiza un ensayo clínico y qué detecta usted de irregular en todo este revuelo? Mira, yo la verdad es que desconozco todas estas cosas que están pasando, pero una de las cosas que hay que tener claro es que en ese momento en el que se dice que se vacunó, no se sabía si todavía la vacuna era o no efectiva. Claro. O sea, en ese momento recién se iba a comenzar el ensayo e incluso no se tenían datos todavía de efectividad, por eso se estaban haciendo los ensayos en fase 3. Claro. ¿Qué fue lo que pasó? Tendrán que decirlo las personas que han estado involucradas en esa situación. Exactamente. Ahora, entiendo, corríjame si me equivoco, que la aprobación legal que le da a la vacuna de Sinopharm el estatus de bien universal es el 30 de diciembre del año pasado, ¿verdad? Tú conoces mejor la fecha probablemente. Ajá. O sea, en septiembre no era una vacuna legal, ¿no? Bueno, no sé a qué te refieres con una vacuna legal. O sea, o aprobada por consenso, como bien común, era, ¿no? una molécula, una vacuna que estaba en proceso de evaluación en fase 3 en el país. Existen, solamente voy a despejar 3 curiosidades rapidito. ¿Existen vacunas de cortesía? ¿Suele pasar eso? Es decir, en un ensayo... Aparentemente el señor Vizcarra no estaba en el ensayo. Aparentemente, de acuerdo a los datos, habría sido una suerte de vacuna de cortesía. ¿Eso existe? Mira, todo lo que está pasando aquí en el país y lo que pasa en todo el mundo en este momento son cosas que normalmente no suceden, ¿no? Lo que sí se ha planteado y están haciendo otros países es, por ejemplo, dado que muchas de estas vacunas han pasado por fase 2, en las que sabes que son seguras, y hay datos que te dicen que pueden ser efectivas, si no, no pasarías a fase 3, el personal que está participando en todo el ensayo, ya sea que trabaja directamente, vacunando, monitoreando, los grupos más cercanos que hacen, digamos, hay diferentes comités, tienen la posibilidad de vacunarse porque lo que se supone es que se les ofrece esa protección. Ajá. Y eso no solamente se está haciendo en ensayos clínicos aquí, sino en otras partes. Como hay seguridad y hay cierta evidencia de que puede ser seguro, y tú sabes que van a estar expuestos, porque si alguno de ustedes ha visto cómo ha sido el trabajo del ensayo clínico, la gente que ha estado trabajando ahí trabajaba desde muy temprano hasta muy tarde, habían muchísimos voluntarios para poder hacer esto en relativo corto tiempo. Esas personas sí se han vacunado. Ahora, obviamente sabían que todavía no se sabía si era efectivo totalmente, pero como para dar una suerte de seguridad, digamos. Claro. Y eso no solamente se ha hecho acá, se ha hecho en otros ensayos también. O sea, es probable y que... Y esto es porque es una situación de pandemia, exacto, ojo. Exacto. Muchos de los ensayos clínicos que tienen que ver con vacunas, en los que personas como los investigadores que estamos viviendo acá, porque esta pandemia es, digamos, la primera de esta magnitud en nuestro tiempo de vida, en una pandemia tienes que proteger a todos.
En los otros ensayos clínicos, por ejemplo, los ensayos clínicos de vacuna contra el virus del papiloma humano, qué sé yo, en las que las personas no están tan expuestas, no se vacuna a la gente que trabaja tampoco dentro de los ensayos. Ajá, claro. Para empezar, a todos nos queda claro que esta es una situación especial. Entonces, excepcional. Excepcional, completamente para nuestros tiempos. Es decir, es posible que llegan los investigadores de China y dicen, el presidente puede, digamos, experimentar en primer lugar esta vacuna que tiene ya un respaldo de investigación en China para continuar la investigación aquí en el Perú. Digamos, ¿es eso Mira, probable? Yo no puedo opinar porque no conozco qué fue lo que pasó. Claro. Tú me preguntas acerca de cómo se hacen los ensayos, qué cosas se pueden hacer, o sea, te lo cuento. Pero ¿qué fue lo que pasó? La verdad es que... No, lo que pasó lo vamos a tratar en un momento con Óscar Quispe, que es el periodista que ha publicado hoy estas revelaciones. Lo que queríamos más bien, doctora García, con su expertise, es conocer precisamente cómo se desarrollan esta clase de ensayos clínicos excepcionales en un tiempo de pandemia, ¿no? Entonces, esa era principalmente nuestro interés inicial, para luego ir a ya la materia que nos convoca, que es precisamente el del sobrevuelo o la llegada, el arribo de las 700.000 vacunas de Sinopharm. Perdone la insistencia, pero ¿usted percibe, siente o cree que todo este ruido está afectando el proceso de vacunación que tan bien está avanzando hasta ahora? Repito, son al cierre del programa 31.496 vacunados. Bueno, una de las cosas que yo te diría a todos, en realidad a todos los peruanos, a los padres de la patria también, es que se den cuenta que toda la instabilidad política que venimos viviendo durante todos estos meses de pandemia nos ha hecho mucho daño. Y en este proceso de vacunación necesitamos tener paz, tranquilidad y continuidad. Yo creo que se está haciendo una cosa que necesitábamos, son los primeros pasos a la vacunación. El personal de salud está respondiendo de manera espectacular y son un ejemplo para que la población se sienta tranquila y pueda vacunarse. Y creo que es una excelente noticia que lleguen las otras vacunas, y creo que tenemos que seguir a la velocidad y de repente avanzar incluso más rápido, porque si no vacunamos rápido, el virus nos va a ganar con sus variantes y que ahí sí perdemos tiempo. Entonces yo sí, Jaime, en eso coincido contigo. Necesitamos tener paz, tranquilidad, orden y continuidad para poder hacer lo que tenemos que hacer todos juntos como peruanos, que es vencer a esta pandemia. Ese me parece un mensaje, digamos, positivo en una situación en la que necesitamos positivismo. Es decir, este ruido, pues que se la vean con Vizcarra. Y lo acabo de decir y lo repito, si la gente está, digamos, anticipando una situación de aparente aprovechamiento, ¿no? Porque usted nos acaba de decir que pasada la fase 2, ¿no?, la vacuna es segura. No se sabe si es efectiva. Eso pueda que le hayan dicho estas personas que llegaron, los investigadores chinos. Entonces eso de he sido valiente, ¿no?, en vacunarme, ponerme la vacuna antes, que la gente se la vea con Vizcarra. Es decir, no debe esto entorpecer el proceso de vacunación, ¿no? Así es. Y por otro lado, solamente, mira, yo no defiendo a nadie ni sé qué es lo que ha pasado, claro, pero una de las cosas que es real es que en ese momento ni siquiera se sabía, o sea, no había pasado fase 3 para saber que la vacuna era efectiva. Yo creo que ahorita que ya sabemos y que todos se tienen que vacunar, hay que respetar el proceso de priorización que se ha dado, que no sale de la cabeza de algunas personas, sino que parte de una recomendación que inclusive la ha hecho la Organización Mundial de la Salud con expertos. Sacó un documento en septiembre del 2020, del 2020, sí, con la idea de establecer cómo los países deberían priorizar. Y claramente una de las cosas que se ponía es primero se vacuna personal de salud, porque lo que estamos haciendo es reciprocidad y reconocer que ellos están en la primera línea. Luego, el personal que el gobierno considere que es básico y esencial para poder continuar el proceso de vacunación, que va inmediatamente a vacunar a los más vulnerables, porque tenemos que vacunar rápidamente a las personas de la tercera edad y luego proceder con los siguientes pasos.
Eso hay que cumplirlo y creo que no hay... En el país estamos perdiendo tiempo peleando entre unos y otros cuando el enemigo es el que está afuera. Claro, exactamente, exactamente. Ahora, sobre los que deben vacunarse, ¿no? Ahora, tenemos estas vacunas de Sinopharm que están llegando ya, están sobrevolando en este momento, lo vi hace un rato, estaban por Rusia más o menos, volando en el avión de KLM, y llegan también las de Pfizer, 1.050.000 entre marzo y abril. Eso abre la ventana de poder tener fase 1 y quizá fase 2 o coger quizá a los miembros de mesa, que es una preocupación, es decir, los miembros de mesa van a estar expuestos. Entonces, ¿esto abre la posibilidad de llegar con los miembros de mesa o no? Mira, yo no tengo los números, pero te voy a decir una cosa, ¿no? Yo creo que hay formas de reducir la exposición de los miembros de mesa. Creo que se deben crear, por ejemplo, no solamente los miembros de mesa, porque también se van a exponer todas y cada una de las personas que van a ir a votar. Exacto. Creo que es fundamental que se creen espacios abiertos y ventilados donde la gente vaya a votar. O sea, en lugar de votar dentro de un salón, como se ha hecho anteriormente, las votaciones deberían ser en los patios. O sea, hay que repensar toda esa estructura, y esto lo digo, gracias por darme el espacio, porque si no se piensa así, esto podría ser un grave riesgo, y a pesar de que todavía nos falta unos meses, todos los que estamos viendo los números de las infecciones y estamos viendo el comportamiento que tiene el virus, la aparición de las variantes, estamos absolutamente preocupados, y la respuesta que está teniendo la gente a la cuarentena, que desafortunadamente no es la más adecuada, algunos la cumplen muy bien, pero bastan algunos que no para que esto no nos funcione tan bien. Entonces, todo eso nos hace pensar que de repente el contexto puede ser un poco complicado, pero podemos bajar riesgos. Más que solamente pensar en vacunar a los miembros de mesa, y no se molesten conmigo, por favor, los miembros de mesa, es reduciendo su exposición. Y reducir su exposición significa ventilados, poner sitios de votación en parques, plazas y espacios muy abiertos. Estadios, en las canchas. Así ¿no? es. Proteges la cancha como se protegía antes en los conciertos. Y con eso tenemos una reducción sustantiva de los posibles infecciones, y nos aseguramos que continuamos el proceso en el que tenemos que vacunar a millones de peruanos de la tercera edad y vulnerables, que son los que definitivamente tienen mucho más riesgo, y en este momento, con pocas camas de UCI, desafortunadamente, pueden tener una mortalidad mucho más alta. Muy bien, doctora Patricia García, muchas gracias como siempre. Creo que el mensaje queda claro. Hay que separar la paja del trigo, el ruido, pues voy a repetirlo por tercera vez. La gente es inteligente, saca sus conclusiones. No voten por Vizcarra, pues si les parece que ha sido un aprovechador. Pero la vacunación debe continuar. Y están llegando las vacunas. Voy a repetirlo una vez más también. 31.496 vacunados. No es poca cosa. No es poca cosa. Es importante. Así que le agradecemos mucho, doctora García. Hasta la próxima. Buenas noches. Muy bien.